sobre esta situación vamos a hablar con Julián Guarino. Julián, buen día. Fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno. Un gusto saludarte. Hablando del tema de alimentos y el incremento de los precios, ¿no? Que era previsible y esperado. Sí, vos sabés que quizás estábamos mal acostumbrados de las últimas semanas, donde se había desacelerado lo que era el incremento, sobre todo de los alimentos. Sí. Lo que siempre hay que decir es que por la estructura económica de la Argentina, la formación de precios tiene en gran medida una forma de manifestarse en la cual siempre los alimentos terminan con incrementos por encima de lo que se llama el sistema general de precios, es decir, que en un contexto inflacionario, cuya definición es que todos los precios de la economía suben, los alimentos siempre tienen una variante más y siempre tienen una evolución adicional. Por ende, siempre hay que mirar primero cómo están reaccionando. Y quizás en este caso en particular hay dos razones por las cuales los alimentos han tenido un incremento. Si vos contrastás los precios que hoy tenemos con respecto a los de hace un mes aproximadamente, te encontrás con que prácticamente todos los alimentos subieron de precio. Llegan hasta un 15%, hay algunos que obviamente han trepado un poco más. Y hay se supone dos argumentos centrales por los cuales esto ha pasado. El primero es que se descongelaron los combustibles en la Argentina, tenían cierta cuestión de regulación o de control cuyo camino ha sido desandado. Que ha y tenido por dos otro aumentos lado, ahí en el último mes, ¿no? Más o menos. Así es. Y la perspectiva de que podría volver a generarse un incremento más antes de fin de año. Y por otro lado, y quizás esto es lo más preocupante, hay aumentos, yo los llamaría aumentos preventivos, lamentablemente, que hablan de empresas de las más importantes del país que, previendo que va a haber un acuerdo de precios y salarios, donde obviamente la idea es que los precios no tengan una evolución tan relevante como sí los salarios, para poder compensar un poco la caída del consumo. Aumentamos antes y después dijimos, bueno, conservamos los precios. La fórmula eterna claro, es esa, ¿no? Han enviado las listas a los supermercados, ¿no? Que son las que han recibido en la última semana. Estas son dos mecánicas, la de los combustibles, vos sabés que cuando se sube el precio de los combustibles es un insumo de toda la cadena productiva. Eso impacta en el corto plazo porque el INDEC lo registra y lo tenemos en el indicador, y después en el mediano plazo porque se traslada al producto o al precio final, ¿no? Claro. ¿Cuál es la brecha ahí entre el precio mayorista y el minorista? Porque eso nunca se terminó de actualizar o emparejarse, ¿no? Porque si no, los comerciantes no venderían nada si se aplican el incremento que ha habido en los mayoristas, ¿no? Mirá, a ver, se calcula que, recordemos que la evolución del IPC mayorista del mes pasado, del mes de octubre, estuvo en torno al 3,6%, yo tengo algunos datos acá, y el minorista dio 3,3%. Entonces, es decir, ahí todavía tenés una evolución que digamos que uno podría pensar que va a terminar derramándose a mediano plazo en el precio minorista. En general, en promedio en el año es de 10 puntos porcentuales, entre 10 y 12 puntos porcentuales, aquello que uno estima que los comercios mayoristas reflejaron como inflación y que no se pudo trasladar, afortunadamente digo para los hogares, a lo que es una canasta de consumo minorista. Eso yo creo que va a terminar impactando seguramente en el mes de diciembre, que es un mes donde en general se reactiva un poco el consumo. Eso le va a dar más margen al comercio minorista para tratar de trasladárselo al consumidor, y al mismo tiempo, si suponemos que en este acuerdo de precios y salarios va a haber un refuerzo para los ingresos de los sectores de ingresos más bajos, como puede llegar a ser jubilados, pensionados, personas que reciben la asignación universal, eso va a generar más consumo. Y lamentablemente digo, ahí también los comerciantes, lamentablemente no tanto, porque también ellos tienen que conservar cierta rentabilidad, bueno, van a poder trasladarlo al precio de góndola, ¿no? Esa es una de las cuestiones más urgentes que debe resolver el gobierno que inicia Alberto Fernández el 10 de diciembre, ¿no? Porque si no podría generar muchísima más incertidumbre todavía, ¿no?
Sí, mira, Claudio, yo estaba mirando un poco los números de la economía en este momento y queda claro que todavía la Argentina sigue con una actividad económica que está deprimida, Sí. en términos técnicos, donde la recesión sigue muy fuerte, es decir, que por más que hablemos de otros temas, la recesión económica está instalada. Y donde el factor central sigue siendo que el salario real en términos de comparación con precios ha caído, es decir, que en los últimos 3 años para el sector registrado, que es el sector, llamémoslo, más acomodado de la economía, porque tiene la posibilidad de renegociar salarios eventualmente, bueno, ha perdido entre 12 y 15 puntos porcentuales reales, es decir, tuvo una caída en su salario de 15%, y esto está claro que ha impactado en el consumo. La caída del consumo, que es uno de los motores más importantes de la economía, que explica el 70% de la evolución del Producto Bruto en la Argentina, ha generado que estemos en esta especie de recesión económica. Y lo que uno podría pensar es que de qué forma podés salir de esa situación. Bueno, justamente utilizando esos dos instrumentos que recién yo mencionaba, es decir, el consumo, reactivarlo, y volver a fijarte en el salario en términos reales, es decir, si tenés que mejorar la capacidad del salario a la hora de ir a comprar bienes y servicios en la economía. Bueno, eso solo se hace si podés mantener relativamente estables los precios y si podés ir subiendo o reacomodando los salarios hacia fin de año. Raúl. Julián, buen día, ¿cómo estás? Es Hola, obvio Tuni. que da la impresión que Alberto Fernández va a usar un instrumento que es frenar un poco las tarifas, es decir, no va a haber los brutales aumentos de tarifas que hubo hasta el momento, pero al mismo tiempo va a haber de alguna manera impresión de moneda, va a haber digamos esto que vos decís, tratar de aumentar las jubilaciones, etcétera, para que aumente el consumo y poner en marcha la economía. ¿Cómo te parece que va a reaccionar la inflación en esa situación? Mira, Tuni, es muy interesante la pregunta. Yo creo que hay un factor ahí que quizás en algún momento nosotros no tuvimos en cuenta, porque obviamente es producto de estas últimas semanas, que es el cepo cambiario. Es decir, el cepo cambiario lo que hace es te desarma esa maquinaria donde generalmente la inflación te termina poniendo un piso cada vez más elevado en las necesidades de ir evolucionando el tipo de cambio. Obviamente es una ventana de oportunidad de corto plazo, es decir, si vos tenés una inflación muy alta, en algún momento se reacomoda ese tipo de cambio y ese dólar más alto te termina impactando en los precios. Pero en el corto plazo y con una recesión económica, con una caída enorme en términos de consumo, yo creo que hay una oportunidad ahí para tratar de fijar unas nuevas reglas de juego donde que vos generes emisión monetaria no necesariamente te implica un salto enorme en materia de precios, porque lo que tenés que mirar es cuál es la demanda de pesos reales que tiene la economía, y en este momento todavía podemos hablar de que esa demanda no se reactiva, es decir, la gente hoy, si tiene pesos, no necesariamente los traslada al consumo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene todos los resguardos que tenemos todos cuando hay una economía recesiva, cuando los trabajos en general se precarizan, cuando vos no sabés qué te depara el futuro. Entonces, en general, si tenés un ahorrito, no necesariamente te lo vas a gastar. Pero si va a haber un sí, bono a fin de ingreso año, un bono para los jubilados, encima está el aguinaldo, la pinta es que diciembre va a traer una cierta reactivación, o como mínimo una chispita. Sí, sí, yo coincido con vos, afortunadamente, ¿no? Los sectores de ingresos más bajos, llamémoslo así, a jubilados, pensionados, personas que tienen una asignación, van a tener más recursos, eso se va a trasladar inmediatamente al consumo. Ahí yo creo que tenés dos variantes. Por un lado, están aquellos que pueden llegar a especular con la idea de ajustar rápidamente precios porque no quieren ponerse a invertir, porque no están seguros de hacer la inversión para ampliar la oferta. Pero va a haber otros, y creo yo que va a ser la mayoría, que van a tratar de recomponer el negocio y el flujo de caja, y van a tratar de recomponer un poquito la rentabilidad. Y yo creo que se van a ver más tentados a vender más antes que a ajustar precio. Hay muchos stocks parados durante este año
que van a tener la oportunidad de empezar a circular, y creo yo que el interés va a estar puesto en ese sentido, en el sentido de tener más ventas, facturar más, antes que ajustar rápidamente los precios hacia arriba. El otro factor es nuevamente, creo yo, el tema del cepo cambiario. Cuando vos tenés un cepo, no necesariamente digamos, esa mayor afluencia de pesos, obviamente no puede ir contra el dólar porque tenés restricciones, entonces el ajuste del dólar es mucho más gradual, más lento, y le da la posibilidad al gobierno de reactivar la economía sin tener una réplica inmediata en materia de precios. Esa ventana de oportunidad me parece que potencialmente la va a tener el gobierno de Alberto Fernández. Muy bien, Julián, muchísimas gracias.